Evolución del microprocesador. El primer microprocesador fue el Intel 4004, creado en el año 1971 por Intel con frecuencia de 0.74 MHz de 8 bits. Intel 8008, creado en el año 1972 por Intel con frecuencia de 1.04 MHz de 8 bits. Intel 8080, creado en el año 1974 por Intel con frecuencia de 2 MHz de 8 bits. MOS 6502, creado en el año 1975 por MOS Technology de 8 bits. Signetics 2650, creado en el año 1975 con frecuencia de 2.8 MHz de 8 bits. Motorola 6800, creado en el año 1975 por Motorola con frecuencia de 0.5 MHz de 8 bits. Zilog Z80, creado en el año 1976 por Zilog con frecuencia de 4 MHz de 8 bits. Intel 8085, creado en el año 1977 por Intel con frecuencia de 5 MHz de 16 bits. Intel 8086, creado en el año 1978 por Intel con frecuencia de 5.77 MHz de 16 bits. Motorola 68000, creado en el año 1978 por Motorola con frecuencia de 8 MHz de 16 bits. Intel 8088, creado en el año 1979 por Intel con frecuencia de 5 MHz a 10 MHz de 16 bits. Intel 80286, creado en el año 1982 por Intel con frecuencia de 12.5 MHz de 16 bits. Motorola 68020, creado en el año 1982 por Motorola con frecuencia de 12 MHz a 33 MHz de 32 bits. Intel 28616, creado en el año 1983 por Intel con frecuencia de 16 MHz de 32 bits. Intel 80186, creado en el año 1983 por Intel con frecuencia de 6.16 MHz a 25 MHz de 32 bits. AMD 80385, creado en 1905 por AMD de 32 bits. Intel 80386, creado en el año 1985 por Intel con frecuencia de 12 MHz a 40 MHz de 32 bits. Motorola 68030, creada en el año 1987 por el fabricante Motorola con una frecuencia de 40 MHz de 32 bits. Intel 80486, creado en el año 1989 por el fabricante Intel con una frecuencia de 16 MHz a 100 MHz de 32 bits. AMD 8486, creado en el año 1989 por el fabricante AMD con una frecuencia de 40 MHz de 32 bits. Motorola 68040, creado en el año 1989 por el fabricante Motorola con una frecuencia de 50 MHz de 32 bits. MIT R10000, creado en el año 1993 por MIT Technology de 32 a 64 bits. Intel Pentium, que fue creado en el año 1993 por el fabricante Intel con una frecuencia de 60 MHz a 300 MHz de 64 bits.
Motorola 68060 fue creado en el año 1993 por el fabricante Motorola con una frecuencia de 60 MHz a 200 MHz de 32 bits. AMD K5 fue creado en el año 1993 con el fabricante AMD con una frecuencia de 75 MHz a 100 MHz de 16 a 32 bits. AMD 5X86 fue creado en el año 1995 por el fabricante AMD con una frecuencia de 100 MHz a 133 MHz de 64 bits. Series 5X86 fue creado en el año 1995 por el fabricante AMD con una frecuencia de 100 MHz a 163 MHz de 64 bits. Intel Pentium Pro fue creado en el año 1995 por el fabricante Intel con una frecuencia de 150 MHz a 200 MHz de 64 bits. Series IBM del 6X86MX fue creada en el año 1997 por el fabricante IBM con una frecuencia de 150 MHz a 200 MHz de 64 bits. AMD K6 fue creado en el año 1997 por el fabricante AMD con una frecuencia de 166 MHz a 266 MHz de 64 bits. El Intel Pentium MMX fue creado en el año 1997 por el fabricante Intel con una frecuencia de 166 MHz a 233 MHz de 64 bits. PowerPC G3 fue creado en el año 1997 por el fabricante IBM Motorola Apple con una frecuencia de 273 MHz de 32 bits. Intel Pentium 2 fue creado en el año 1997 por el fabricante Intel con una frecuencia de 450 MHz de 64 bits. R120007, creado en 1997 por MIX Technologies, de 64 bits. Intel Celeron 1998, creado por Intel, de 266 MHz de 64 bits. Intel Celeron A, creado en 1998 por Intel, de 300 MHz de 4 bits. Intel Pentium 3, creado en 1999 por Intel, con 450 MHz a 1.4 GHz de 64 bits. AMD Ition, creado en 1999 por AMD con 500 MHz de 64 bits. Intel Pentium 4, creado 2000 por Intel con 1.3 GHz a 3.8 GHz de 64 bits. AMD Axion XP, creado en el 2000 por AMD con 500 MHz a 2.33 GHz de 64 bits. AMD Duron, creado en 2000 por AMD con 600 MHz a 1 GHz de 64 bits. MIX R 1400, creado en el 2000 por MIX Technologies, de 64 bits. Intel Pentium
creado en el 2001 por Intel con 733 MHz a 1.73 GHz de 64 bits. Power PC G5, creado en el 2002 por IBM con 1.4 GHz a 2.0 GHz de 64 bits. Intel Intanium 2, creado en el 2002 por Intel con 200 MHz a 1.6 GHz. AMD Atom 64, creado en el año 1993 por AMD con 1.0 GHz a 3.02 GHz de 64 bits. Intel Pentium M, creado en el año 2003, fabricado por Intel con 2.26 GHz de 64 bits. AMD Zen Pro, creado en el año 2005 por AMD con 1 GHz a 2.9 GHz de 64 bits. Intel Core Duo, creado en el año 2005 por Intel con 1.6 GHz a 2.50 GHz de 64 bits. Intel Pentium D 2005 que fabricado por Intel con 2.66 GHz a 3.73 GHz de 64 bits. AMD Atom 64XU, creado en el año 2005, fabricado por AMD con frecuencia de 2.0 GHz de 64 bits. Intel Core Turbo, creado en el año 2006, fabricado por Intel con frecuencia de 1.6 GHz a 3.33 GHz de 64 bits con 2 núcleos. AMD Atom FX, creado en el año 2006, fabricado por AMD con frecuencia de 2.0 GHz de 64 bits con 4 núcleos. Intel 2 Extreme, creado en el año 2006, fabricado por Intel con frecuencia de 3.2 GHz de 64 bits con 2 núcleos. AMD Quad Core, creado en el año 2007, fabricado por AMD con frecuencia de 3 GHz de 64 bits. AMD Quad FX, creado en el año 2007, fabricado por AMD de 64 bits. AMD Xenon, creado en el año 2007, fabricado por AMD de 64 bits. Intel Core Nehalem, creado en el año 2008, fabricado por Intel con frecuencia de 2.66 GHz a 3.33 GHz de 64 bits con 4 núcleos. AMD P2, creado en el año 2008, fabricado por AMD de 64 bits. AMD Atom 2, creado en el año 2008, fabricado por AMD de 64 bits. Intel Core SAS, creado en el año 2010, fabricado Intel de